El frío borde de titanio del cortador de plasma presionó contra su muslo mientras el aliento empapado en vodka sintético del comandante Brutus Khan llenaba sus fosas nasales. 6 mercenarios rodearon a Sirent Draonus en la cantina del borde de la nebulosa, con los ojos hambrientos por 3 años de especulaciones sobre la viuda solitaria. La tormenta de iones atravesó las ventanas de la estación Baraka, atrapándola en el distrito comercial durante la noche, y a ellos con ella. Me he estado preguntando qué hace un dracónido como tú solo en esa gran plataforma minera. Kanya balbuceó torpemente mientras su mano cibernética buscaba su cintura. Creo que ya es hora de que alguien te muestre cómo un hombre de verdad trata a una dama. Los dedos con garras de Sarrenta encontraron el arma oculta debajo de su traje de vuelo iridiscente. En la cabina de la esquina, la mandíbula de un joven piloto se tensó y su mano se movió instintivamente hacia su pistola de pulso. El aire crepitaba con algo más que la interferencia electromagnética de la tormenta que se acercaba. Lo que ocurrió a continuación cambiaría 3 vidas para siempre y revelaría que lo más peligroso del sistema Baraka no estaba escondido en fundas, sino debajo de una cuite espacial draconida. Habían pasado 3 años desde que el soporte vital del comandante Tobias Draonus falló durante un evento de llamarada solar, dejando a Serenta sola con la plataforma minera de helio 3 más productiva en el borde exterior y una estación llena de humanos que medían su valor por su soledad. A sus 38 años estándar, se comportaba con la gracia de una dracónida que había aprendido a sobrevivir en un universo que veía a las viudas alienígenas como santas o pecadoras y con muy poca paciencia para los santos. La plataforma minera de la Horda del Dragón se encontraba a 800 kilómetros del centro principal de la estación Baraka, lo suficientemente lejos de los sensores curiosos, pero lo suficientemente cerca para que los susurros viajaran en frecuencias subespaciales. Sarrenta había mantenido la operación en marcha gracias a su absoluta determinación y al pequeño cortador de plasma que Tobías le había regalado en su ceremonia de unión. Un regalo práctico de un dracónido práctico que conocía las duras realidades de la frontera. Un arma de dama, dijo, mientras presionaba el dispositivo con mango de nácar contra su palma escamada. Pero matará a un hombre tan gravemente como un arma de guerra. Ahora, cuando la interferencia electromagnética de la tormenta de iones interrumpió los escudos climáticos de la estación, Sirena guió su nave suspendida a través de los concurridos pasajes de Baraka. Ella había venido al distrito comercial en busca de suministros, pero la tormenta tenía otros planes. El borde de la nebulosa no era lugar para una mujer respetable después del anochecer, pero con láminas de partículas cargadas golpeando el casco exterior de la estación, la respetabilidad era un lujo que no podía permitirse. Dentro de la cantina, el aire reciclado se mezclaba con el olor de alcohol sintético barato y potenciadores de feromonas más baratos. Sirent eligió una mesa de esquina, su traje de vuelo iridiscente, la mejor seda neo de la prosperidad de su difunto compañero, atrayendo atención no deseada como la miel atrae a las moscas. Pidió té negro y trató de ignorar las escaleras que le quemaban las escamas. Fue entonces cuando el comandante Brutus Cani hizo su movimiento. Kanya poseía el mayor consorcio naviero del sector y la mitad de las concesiones mineras en el cinturón de asteroides. Generalmente lo que quería lo conseguía, y había deseado a Sirent Draconus durante 3 largos años. Bueno, su voz resonó en la cantina repentinamente silenciosa. Mira lo que trajo la tormenta. La columna dorsal de Serenta se puso rígida. Ella ya había lidiado con los avances de Kenantes, siempre a la luz del día, siempre con testigos que pudieran intervenir. Pero aquí, rodeado de sus compañeros de bebida, las reglas habían cambiado. Buenas noches, comandante Cani, respondió con frialdad mientras sus dedos sentían el peso familiar del cortador de plasma a través de su traje. Solo estoy esperando a que pase la tormenta. Por supuesto que lo eres. ¡Ah! Las botas magnéticas de Kane resonaron contra el suelo de metal mientras se acercaba. Sus 5 compañeros formaron un círculo suelto alrededor de su mesa. He estado pensando en ti, ahí fuera, sola. Debes sentirte muy sola durante esos largos ciclos de sueño.
Los demás clientes parecían fundirse en las sombras, reacios a contrariar a Brutus Kanya ni a defender a un alienígena que había demostrado demasiada independencia para su comodidad. Todos menos uno. En el rincón más alejado, bebiendo un whisky marciano y manteniendo su propio consejo, estaba sentado un joven piloto al que Sera nunca había visto. Delgado como un puntal de vela solar, con la piel curtida por la radiación y ojos del color del cielo invernal de la Tierra, observaba cómo se desarrollaba la escena con la quietud enroscada de un hombre acostumbrado a la violencia. «Me las arreglé bien», dijo Sarrenta, levantándose para irse. Pero la mano cibernética de Caín salió disparada, agarrándole la muñeca con dedos que olían a aceite de máquina y avaricia. «No seas grosera, cariño. Solo estamos siendo amables». Fue entonces cuando Sirent Draonus le mostró a la estación Baraka qué clase de mujer era en realidad. El cortador de plasma apareció en su mano con garras como un truco de magia. Sus emisores gemelos se centraron en el pecho de Cain antes de que pudiera parpadear. El distintivo sonido agudo del arma al cargarse pareció resonar en las paredes de la cantina, más fuerte que la tormenta exterior. «Retrocede». Su voz transmitía la fría autoridad de una dracónida que se había enfrentado a piratas, tormentas de meteoritos y al implacable vacío del espacio. «O te haré un agujero más pequeño que tu cerebro». El silencio se extendió como una cuerda de amarre. El rostro de Cain pasó de la sorpresa a la ira, y finalmente, a un respeto a regañadientes. Su compañero se removió nervioso, reacio a comprobar si la bella viuda tenía el valor de apretar el gatillo. Sí que lo tenía. Podían verlo en sus ojos de reptil. «Esto no ha terminado», gruñó Kenny, pero retrocedió, con las manos alzadas en una fingida rendición. «No puedes esconderte detrás de eso. Pequeño juguete de plasma para siempre». «No tendré que hacerlo», respondió Sirent. El cúter no vaciló. «Solo hace falta un disparo». La multitud se apartó mientras ella caminaba hacia la puerta, con su traje de vuelo susurrando contra sus piernas. La tormenta exterior de repente parecía menos peligrosa que la tormenta que había dejado atrás. Pero la joven piloto en la esquina había visto algo más. El ligero temblor en sus garras al enfundar el arma, el destello de vulnerabilidad bajo su serenidad de acero. Serena Draonus podría ser la dracónida más dura del sistema Baraka, pero seguía siendo solo una persona contra un universo que quería destruirla. Y el capitán Ryan Gosling siempre había sido un hombre que protegía lo que valía la pena proteger. Dawn Sa'ikel encontró a Ryan Gosling preparando su interceptor clase víbora modificado en la bahía de Atraque. Sus pocas posesiones estaban aseguradas en una cápsula de carga detrás de su asiento de piloto. A los 29 años estándar, había aprendido a viajar ligero, una lección grabada profundamente durante 5 años con el Cuerpo de Defensa de la Tierra, patrullando las zonas en disputa entre el espacio humano y Sepirano. El núcleo le había enseñado a disparar con precisión, a volar con fuerza y a nunca dejar indefenso a nadie. La vida civil no había cambiado esos instintos. La ruta a la plataforma de la Horda del Dragón se extendía por las rutas marítimas como una promesa. Ryan había tomado su decisión en algún momento entre su tercer whisky y el sonido de la voz de Serenta Draonus, firme como el titanio, incluso con 6 hombres rodeándola. Ese tipo de valentía merecía respeto y protección. La plataforma minera colgaba en el vacío, protegida por escudos antiaéreos y alimentada por reactores de fusión que extraían helio 3 del gigante gaseoso que se extendía bajo ella. Ryan comprendía por qué los hombres matarían por una instalación como esta y por qué codiciarían a la mujer que la controlaba. Serenta emergió del módulo de mando mientras él se acercaba, su atuendo matutino, de fibra de carbono práctica en lugar de la neoseda de la noche anterior, aún delineaba las curvas distintivas de su especie que le resecan la boca. Allí se comportaba de forma diferente, menos cautelosa, más cómoda entre sus drones mineros y sistemas automatizados que rodeada por los depredadores de Baraka. «Estás invadiendo», le dijo. Gritó por el comunicador, pero su voz reflejaba curiosidad más que enojo, y notó el ligero aleteo de las membranas de sus alas,
una señal de interés entre los dracónidos y su entrenamiento en xenobiología era correcto. Ryan activó el altavoz externo de su casco. Señora, mi nombre es Capitán Ryan Gosling. Estoy buscando trabajo. ¡Qué coincidencia tan divertida! Serenta lo estudió a través de la ventana, sus ojos dorados observando su desgastado pero limpio traje de vuelo, la cuidadosa forma en que sostenía su nave en posición, los honestos callos visibles, incluso a través de las secciones transparentes de sus guantes. La mayoría de los hombres que me ven en la estación de repente deciden que necesitan empleo a la mañana siguiente. Sí, señora. Supongo que sí. Su honestidad la sorprendió. Sin negaciones, sin bonitas mentiras sobre coincidencias, solo un simple reconocimiento de que había venido debido a lo que había presenciado. ¿Puedes pilotar drones mineros? Ella preguntó. Sí, mamá. Reparar las brechas del casco si es necesario, dar servicio a los sistemas de soporte vital, recalibrar los extractores, encargarse de los alborotadores que no respeten los límites territoriales. La sonrisa de Ryan era leve pero genuina. Señora, pasé 5 años manteniendo la paz en un espacio en disputa. Supongo que puedo solucionar cualquier problema que estés gestando. Sirent Draonus no era ningún tonto. Ella había manejado esta plataforma durante 3 años, había resistido tormentas solares y caídas del mercado, había lidiado con intrusos y saqueadores y humanos que pensaban que una viuda alienígena era una presa fácil. Este joven piloto representaba un problema de otro tipo. El tipo que venía con hombros anchos y ojos honestos y una forma de mirarla que le hacía recordar que todavía era una mujer, todavía capaz de sentir cosas que creía que su especie había evolucionado más allá. Pero ella necesitaba ayuda, y algo en su mirada firme le decía que el capitán Ryan Gosling cumpliría su palabra, cualquiera que fuese. 300 créditos por ciclo, más comidas y alojamiento en el hábitat auxiliar. Ella dijo, si intentas algo inapropiado, te enfrentarás a las consecuencias de mi cortadora de plasma. Ni lo soñaría, señora. Pero cuando Ryan Gosling atracó su nave, Sarrenta se sorprendió notando la forma en que su traje de vuelo se ajustaba a su figura, la gracia confiada de un hombre cómodo en gravedad cero. Su visión térmica, un don de su herencia draconida, mostraba su elevada temperatura corporal cuando la miraba, la atracción irradiaba de él en ondas infrarrojas que su especie había evolucionado para detectar. Quizás contratarlo fue un error. Quizás era exactamente lo que necesitaba. El primer mes transcurrió como un lento proceso de combustión a través de una atmósfera rica en oxígeno, inevitable, peligroso e imposible de detener una vez que comenzaba. Ryan demostró su valía trabajando las 24 horas del día, reprogramando drones mineros con paciencia en lugar de fuerza y reparando sistemas que trabajadores anteriores habían dejado deteriorar. Hablaba poco, pero trabajaba con constancia, tratando a Serenta con la misma distancia respetuosa que le mostraría a la esposa de un almirante, lo que solo la hacía más consciente del calor en sus miradas cuando pensaba que ella no estaba mirando. Los ciclos nocturnos se convirtieron en el momento peligroso. Sera traería café a la plataforma de observación del hábitat auxiliar donde Ryan estaba sentado manteniendo su equipo, y la conversación fluiría tan naturalmente como el viento solar. Le habló de los océanos azules de la Tierra, de las batallas espaciales y de los guerreros eirianos que luchaban como sombras hechas de luz y furia. Ella compartió recuerdos de las ciudades de cristal de su mundo natal, de cómo conoció a Tobías en una conferencia comercial y se unió a él por seguridad en lugar de amor, solo para encontrar que el afecto crecía entre ellos como hongos en un domo de terraformación. Nunca supe lo que era elegir a alguien por mí misma, admitió una noche, mientras su café se enfriaba mientras observaba las manos de Ryan trabajar el metal con infinito cuidado. Tobías era un buen hombre, pero nuestro vínculo fue arreglado. Práctico. Lo práctico es importante, respondió Ryan. Su voz tenía el peso de un hombre que había aprendido lecciones difíciles. Pero no es todo. Sus miradas se encontraron a través de la suave iluminación de la plataforma de observación, y Sarrenta sintió que algo se agitaba en su corazón secundario,
el que su especie reservaba para las conexiones emocionales profundas. Ryan Gosling la miró no como lo hizo Tobías con cariño y posesión, ni como lo hizo Brutus con hambre de posesión. La miró como si fuera un misterio que valía la pena resolver, un ser que valía la pena conocer más allá de su plataforma y su reputación. La atracción se creó como presión detrás de una esclusa de aire. Sarrenta se encontró demorándose mientras le traía la comida, notó cómo se movían sus músculos debajo de su traje cuando trabajaba, sintió que se le cortaba la respiración cuando sus manos rozaban el equipo que pasaba. Ryan comenzó a buscar excusas para comprobar la seguridad del módulo de comando. Su presencia llenaba espacios que se habían sentido vacíos durante demasiado tiempo. Pero el capitán Ryan Gosling era un hombre de honor, y Serenta Draonus era su empleadora, todavía viuda. Las líneas existían por buenas razones, incluso cuando cruzarlas podía parecer una salvación. Entonces Brutus Cani decidió que esas líneas no importaban. La primera señal de problemas llegó cuando Ryan encontró quemaduras recientes en los propulsores cerca del complejo de acoplamiento norte de la plataforma, demasiado cerca del módulo de comando para los visitantes ocasionales. El segundo fue un relé de comunicaciones saboteado deliberadamente. La tercera era el repentino nerviosismo de Sarrenta cada vez que tenía que viajar sola a la estación. Algo te tiene asustada, observó Ryan una tarde, observándola caminar de un lado a otro por la plataforma de observación en lugar de dedicarse a su habitual y cómoda conversación. Kane ha sido persistente, admitió, mientras las membranas de sus alas se movían con ansiedad. Envío de hombres para hacer ofertas en la plataforma. Ofertas generosas, de esas que no son realmente ofertas. Exactamente. La mano con garras de Surren se movió inconscientemente hacia su traje, donde el cortador de plasma descansaba contra su muslo. Parece pensar que seré más razonable una vez que me dé cuenta de lo vulnerable que soy aquí. La expresión de Ryan se volvió fría como el invierno. Él está equivocado en eso. Pero mientras hablaba, ambos sabían que el coraje y la determinación solo podían llegar hasta cierto punto contra un número superior y unas intenciones despiadadas. Brutus Cani tenía dinero, influencia y el apoyo tácito de una estación que veía a los extraterrestres independientes como perturbaciones antinaturales del orden adecuado. La tormenta que se había estado formando durante 3 años finalmente estaba lista para estallar. Llegó un ciclo de martes cuando Ryan voló a la estación de Baraka para buscar suministros médicos, dejando a Sarrenta sola con el mantenimiento que no podía esperar. Estaba recalibrando un dron minero en la bahía de procesamiento, cuando escuchó el zumbido distintivo de los motores que se acercaban. Demasiados barcos moviéndose demasiado rápido para ser visitantes amigables. Brutus Cani condujo a 5 mercenarios a su plataforma, sus rostros duros con el tipo de propósito que no implicaba negociación. La mano con garras de Sirent encontró automáticamente el cortador de plasma, pero 6 contra 1 eran probabilidades imposibles, incluso para un dracónido que había aprendido a pelear de un hombre que había sobrevivido a la frontera el tiempo suficiente para morir en su propia cama. Por la tarde, Sirent, Kenia gritó a través del altavoz de su traje, desmontando de su lanzadera de asalto con la confianza de un hombre que tenía todas las cartas en la mano. Es un buen día para conversar sobre tu futuro. No me interesa conversar, respondió Sirent, retrocediendo hacia el módulo de comando, pero sabiendo que nunca llegaría a tiempo. Por supuesto que no. Por eso ya pasamos la etapa de hablar. Los compañeros de Ken se dispersaron en un semicírculo suelto, bloqueando sus rutas de escape con la experiencia casual de hombres que ya han hecho esto antes. Su intención estaba escrita en sus movimientos. No solo un robo, sino un castigo para una mujer que se atrevió a rechazar las generosas atenciones de su jefe. Tobías te dejó bien arreglado, continuó Kawaii conversacionalmente. Buena plataforma, buena instalación, bonito lagarto para acompañarla. Pero no es posible llevar a cabo una operación como esta solo para siempre. Es hora de que aceptes la realidad. El pulgar de Serenta encontró el botón de activación del cortador de plasma. Tal vez bastarían 2 disparos cuidadosamente colocados para hacerles reconsiderar.
O tal vez simplemente los haga enojar. La realidad es que llevo 3 años utilizando esta plataforma sin problemas. Ella dijo que la realidad es que estás invadiendo mi propiedad. ¿Su propiedad? Kanya se rió. El sonido se escuchó desagradablemente a través de los parlantes de su casco. Cariño, lo único que posees es lo que los humanos te permiten conservar. Es hora de una lección sobre cómo funcionan realmente las cosas. Fue entonces cuando se escuchó el primer pulso, haciendo que el casco de Kane girara hacia el vacío. El capitán Ryan Gosling estaba sentado en la cabina de su Viper, sobre la plataforma, con su rifle de pulso firme en sus manos y algo letal en sus ojos azules invernales. Detectó su aproximación a 50 kilómetros de distancia y empujó su nave con fuerza a través del campo de escombros, llegando justo cuando las intenciones de Khan se hicieron claras. Eso fue una advertencia. Ryan transmitía en todas las frecuencias. Su voz transmitía la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. El próximo no será. Bueno, gruñó Kani, mientras su casco de emergencia se desplegaba desde el cuello de su traje. Los empleados contratados tienen opiniones. Obtuve más que opiniones, respondió Ryan, poniendo su nave en posición de ataque con el tipo de precisión que hablaba de entrenamiento militar y experiencia en combate. Tengo el deber de proteger esta plataforma y a todos los que están en ella. Las probabilidades habían mejorado, pero seguían siendo mortales. 6 mercenarios armados contra un piloto y un Draenida con un cortador de plasma de 2 disparos. Los compañeros de Kane se dispersaron más y sus propias armas aumentaron su poder. Las matemáticas de la violencia se manifiestan en el posicionamiento y las tácticas. Pero Ryan Gosling no había sobrevivido 5 años luchando contra los invasores seirianos rindiéndose ante malas probabilidades. El tiroteo estalló en la plataforma como una tormenta de meteoritos, repentina, violenta e imposible de predecir. El segundo disparo de Brian alcanzó a uno de los hombres de Kane en la articulación del hombro, enviándolo girando hacia el espacio. Su nave se zambulló y se movió, usando la estructura de la plataforma como cobertura mientras lanzaba fuego de supresión que mantenía a los mercenarios luchando. Su rena demostró que era la viuda de Tobias Draonus en más que el nombre. El cortador de plasma cantó 2 veces mientras derribaba al mercenario que intentaba flanquear la posición de Ryan. Pero entonces ella se quedó sin cargas y Kawai cargó hacia ella con un asesinato en sus ojos aumentados. Fue entonces cuando Ryan Gosling demostró por qué el Cuerpo de Defensa de la Tierra lo había ascendido a capitán antes de su 25º cumpleaños. Ejecutó una maniobra que debería haber sido imposible en una nave de clase Viper, dando vueltas mientras mantenía el fuego. Sus tiros dieron en el blanco con la precisión que brindaban años de práctica y el conocimiento absoluto de que fallar significaba morir. Un disparo, 2, 3, cada uno dando en el blanco con metódica precisión. Kani se encontró repentinamente solo, sus compañeros muertos o a la deriva, frente a un hombre que lo miraba con los ojos fríos de un guerrero natural. «Esto no ha terminado», gruñó el comerciante. Pero las palabras carecían de convicción. «Sí», respondió Ryan sin mover el rifle. «Es». Kenia activó el control remoto de su transbordador con manos que temblaban apenas. Sus ojos prometían un ajuste de cuentas futuro incluso mientras se retiraba. Pero mientras huía, tanto Sarrenta como Ryan sabían que algo fundamental había cambiado. Se habían cruzado los límites, se había derramado sangre y ya no había vuelta atrás para recuperar la distancia prudente que habían mantenido. En el repentino silencio que siguió a la violencia, se encontraron parados más cerca de lo que permitía el decoro. Adrenalina y peligro compartido crean una intimidad más poderosa que la mera atracción. «Estás herido», susurró Sirent al notar la marca de quemadura en la placa del pecho del traje de Ryan, donde una ráfaga de pulso casi lo había atravesado. «No es nada», empezó a decir. Pero ella ya lo guiaba hacia el módulo de mando con garras que temblaban por algo más que las secuelas del combate. Algunos límites, una vez cruzados, jamás podrían reconstruirse. El módulo de mando se sentía diferente con Ryan dentro. Más pequeño,
más íntimo, lleno de posibilidades que se habían estado gestando durante semanas. Serena lo condujo a la enfermería, con las garras firmes ahora mientras recogía suministros para tratar los daños de su traje. Pero su conciencia de su presencia era abrumadora. Su visión térmica mostraba cómo su calor corporal aumentaba, su pulso se aceleraba cada vez que ella se acercaba. «Siéntate», ordenó, con una voz que transmitía armoniosamente las emociones profundas de su especie. «Déjeme ver». Ryan se sentó en el banco médico, haciendo una mueca de dolor mientras Sirent lo ayudaba a salir de su placa pectoral dañada. La explosión del pulso había quemado múltiples capas, dejando marcas rojas e irritantes en su piel. El tipo de herida que los humanos de la frontera aprendieron a ignorar. Pero Sarrenta Draoneis había estado sola demasiado tiempo, se había negado demasiado a sí misma como para ignorar la visión del pecho desnudo de Ryan Gosling en su enfermería. La suave iluminación se reflejaba en los músculos ganados mediante un trabajo honesto. Cicatrices que hablaban de una vida dura y honestamente vivida. Cuando se inclinó para aplicar el gel curativo, se quedó sin aliento ante su olor masculino, metal y ozono, y algo indefiniblemente masculino que hizo que su corazón secundario se acelerara. «Me estás mirando», dijo Ryan en voz baja, con la voz ronca por un deseo apenas controlado. «Lo estoy», empezó Sarrenta, pero se detuvo. Tenía 38 años estándar, una viuda que había aprendido a sobrevivir en un universo que no tenía piedad con la debilidad. ¿Por qué iba a mentir sobre querer a este hombre que arriesgó su vida por ella? «Lo estoy apreciando», terminó, con sus garras suaves contra su pecho herido. Hacía mucho tiempo que no tenía motivos para apreciar algo de un hombre. La inhalación de Ryan fue brusca, audible. «Señora Draonus», Sarrenta, corrigió, alzando la vista para encontrarse con sus ojos. «Creo que después de hoy hemos superado las formalidades». La distancia entre ellos pareció acortarse sin que ninguno de los dos se moviera. La mano con garras de Serenta se posó sobre el pecho de Ryan, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón. Sus dedos rozaron su mejilla escamosa, trazando la elegante cresta ósea con infinita delicadeza. «¿Siempre piensas en lo que hay dentro de mi traje espacial, capitán? ¿Gosling?», susurró, con un doble sentido en sus palabras que hizo que las pupilas de Ryan se dilataran de comprensión. El cortador de plasma, el arma que les había salvado la vida a ambos, pero también a la mujer, las curvas, la calidez y 3 años de soledad que había mantenido ocultos bajo los trajes reglamentarios y la necesidad. «Bueno, señora», la voz de Ryan era apenas un susurro, mientras su pulgar recorría su mandíbula inferior, encontrando las suaves escamas que la hacían estremecer. «Creo que es tanto el peligro como la belleza lo que me ha llamado la atención». Cuando la besó, Surrena sintió que algo en su interior se abría como una esclusa de aire, dando paso al vacío. No se trataba del cariño cuidadoso de Tobías, ni de la brutal posesión de Brutus. Era el hambre encontrando al hambre, la necesidad respondiendo a la necesidad. Dos seres que habían encontrado algo raro y preciado en un universo implacable. Las manos de Ryan se enredaron en las flexibles espinas que coronaban su cabeza, liberándolas de su práctica atadura. Serenta se arqueó contra él, deleitándose en la sensación de su cuerpo respondiendo al suyo. En el bajo gemido de placer que no pudo reprimir cuando sus colmillos rozaron suavemente el pulso en la base de su garganta. «Quiero protegerte», susurró contra las sensibles escamas tras su oreja, con la voz ronca por la emoción. «No porque no puedas protegerte, sino porque no deberías tener que hacerlo». Fue lo más hermoso que alguien le había dicho jamás. Hicieron el amor allí, en la enfermería, en la camilla acolchada bajo la tenue iluminación de emergencia, con la luz de las estrellas filtrándose por la ventana, y el recuerdo del peligro compartido aún eléctrico en sus venas. Sarrenta descubrió que Ryan Gosling la tocaba con la misma paciencia que él aplicaba al pilotaje, con cuidado, con detenimiento, aprendiendo que escamas eran sensibles y que toques la hacían vibrar de placer. Sonidos que su especie solo emitía en momentos de profunda intimidad.
Y Rayyan descubrió que Serenta Draonus tenía fuego bajo su serenidad exterior, pasión que había estado acumulada pero nunca extinguida, una capacidad para la alegría que 3 años de viudez no habían disminuido. Sus escamas cambiaban de color con sus emociones, creando patrones de bioluminiscencia que pintó su unión con colores para los que los humanos no tenían nombre. Cuando yacían entrelazados después, con la cabeza de ella sobre su pecho, los dedos de él trazando las delicadas membranas de sus alas plegadas, Sirent sintió algo que no había experimentado desde que dejó su mundo natal. La certeza absoluta de estar exactamente donde pertenecía. Pero el universo más allá de su plataforma no iba a perdonar esta transgresión fácilmente. El siguiente ciclo trajo la realidad con la dura luz de las estrellas binarias del sistema. Serenta despertó en los brazos de Rayyan, su cuerpo cálido contra su fisiología dracónida, más fría, y sintió el peso de la decisión asentándose a su alrededor como la gravedad. La estación Baraka no lo aceptaría. Una viuda alienígena que se unía a su piloto humano violaba todas las reglas tácitas de su sociedad segregada, confirmando cada rumor sobre su carácter moral. Brutus lo usaría como munición, pintándola como una criatura en cuyo juicio no se podía confiar, cuya independencia era en realidad solo indulgencia disfrazada. Pero cuando Rayyan se movió a su lado, abriendo los ojos para enfocar su rostro con una expresión de asombro y satisfacción, Serenta se dio cuenta de que ya no le importaba lo que pensara Baraka. «Buenos días», murmuró él, con la voz ronca por el sueño y la satisfacción. «Buenos días», respondió ella, y luego expresó el miedo que había ido creciendo desde la medianoche. «Me llamarán peor que por haberme juntado con mi piloto contratado. El consejo lo usará para impugnar mis reclamaciones de propiedad». La expresión de Rayyan se endureció, pero no con vergüenza ni arrepentimiento, sino con determinación. «Entonces, tal vez sea hora de que encontremos un nuevo sistema», dijo. «He oído que las colonias Centauri tienen buenas oportunidades mineras, lugares donde un humano y un draconid pueden empezar de cero. Serán juzgados por lo que hacen en lugar de por lo que la gente cree saber sobre la mezcla de especies». La idea golpeó a Sarrenta como una llamarada solar, repentina, esclarecedora y completamente obvia. Tenía créditos de las inversiones de Tobías, suficientes para comprar derechos mineros en cualquier lugar del espacio humano. Rayyan tenía habilidades que se transferirían a cualquier frontera. Juntos, podrían construir algo nuevo, algo suyo. «¿Haces eso?», preguntó ella, con sus ojos dorados, escrutando su rostro. «Dejarlo todo para ir a las colonias con una mujer 10 años mayor que tú. Ni siquiera tu propia especie». «Serena», dijo Rayyan, mientras sus manos enmarcaban su rostro escamoso con infinita ternura. «He estado a la deriva toda mi vida, buscando una razón para quedarme donde estoy. Lo encontré aquí mismo en esta habitación». 6 meses después, estaban en la plataforma de observación de sus nuevas instalaciones, observando la triple puesta de sol del sistema Centauri pintar el cielo con colores imposibles mientras drones mineros trabajaban el rico campo de asteroides que habían reclamado. La cooperativa minera Fortuna del Dragón, su empresa, extendía ante ellos 5.000 kilómetros cúbicos de espacio rico en minerales que sustentarían su operación y los sueños de 2 seres que se habían encontrado en la dura belleza de la frontera. Sarrenta todavía llevaba su cortador de plasma, pero ahora era una protección para ambos, un seguro contra un universo que aún podía ser peligroso para aquellos que se negaban a conformarse. Había guardado el regalo de bodas de Tobías, pero tenía un nuevo propósito. Guardián de un amor diferente, de un futuro diferente. «Ya no escondas más lo que hay dentro de ese traje espacial», dijo la señora Gosling, Rayyan, rodeándola con el brazo por la cintura mientras observaban la puesta de sol. «No tengo nada que ocultarte, esposo», respondió su rena, apoyándose en su fuerza y sintiendo su absoluta madurez. Ahora estaba embarazada y llevaba en su vientre el primer híbrido humano dracónido en el espacio conocido. Un niño que crecería en un universo donde tales cosas se volverían posibles,
donde el amor podría trascender las especies y crear algo completamente nuevo. Detrás de ellos, su tripulación, una mezcla de humanos, dracónidos e incluso algunos epirianos que habían dejado el elenco guerrero para dedicarse a la minería, estaban llamando a los Drones a casa para el ciclo de la tarde. El sonido de sus voces se mezclaba con el zumbido de la maquinaria y el susurro de la atmósfera procesada. Por delante se encontraban todos los desafíos que el sistema Centauri pudiera traer consigo. Disputas por reclamaciones o piratas, fluctuaciones del mercado o fallos mecánicos, las mil dificultades que conlleva construir una vida en la frontera. Se habían enfrentado al desprecio de la estación Baraka, a la violencia de quienes no podían aceptar el cambio, al riesgo de empezar de nuevo en un espacio desconocido. Habían ganado no solo mediante la fuerza, sino mediante la decisión de permanecer juntos, de forjar algo nuevo a partir de la fusión de dos culturas, dos corazones, dos especies que habían encontrado el uno en el otro lo que nunca supieron que estaban buscando. Esa noche, mientras se preparaban para dormir en sus habitaciones compartidas, las escamas de Sarrenta brillaron de satisfacción, creando patrones que Ryan había aprendido a leer como un lenguaje de luz. Su cortador de plasma estaba en la mesita de noche, todavía a su alcance, pero ya no era su única protección. Ahora tenía algo más poderoso, una compañera que la veía no como una alienígena a la que conquistar ni como una viuda a la que despedir, sino como ella misma, completa, poderosa y digna de amor. «Háblame otra vez de los océanos de la tierra», murmuró contra su pecho, sintiendo a su hijo agitarse en su interior. Una vida diminuta que conocería tanto las escamas como la piel, tanto las alas como las manos. Ryan empezó a hablar, con voz baja y cálida, pintando imágenes de aguas azules y nubes blancas, de un mundo que ninguno de los dos podría volver a ver, pero que perduraba en historias y sueños. Fuera de su ventana, los drones mineros continuaban su danza eterna, extrayendo riqueza de la piedra, mientras las estrellas giraban en lo alto en patrones más antiguos que sus especies. Por la mañana habría trabajo que hacer, decisiones que tomar, un futuro que construir. Pero esta noche tenían esto, la calidez de un aliento compartido, el consuelo del amor elegido, la certeza de que a veces las mayores aventuras no surgían de luchar solas, sino de encontrar a alguien a su lado que valiera la pena luchar. El cortador de plasma brillaba a la luz de las estrellas, un recordatorio de dónde habían empezado y de lo lejos que habían llegado. Una vez había sido la única defensa de una viuda. Ahora era solo un respaldo, una reliquia de una época en la que Serenta Draonus pensó que necesitaba enfrentarse al universo sola. Ella. Ahora lo sabían mejor. Algunos riesgos merecían la pena. Algunos límites estaban destinados a ser cruzados. Y a veces, lo que comenzó como protección se convertía en algo completamente distinto. Un puente entre mundos, una clave para abrir futuros que ninguna especie podía alcanzar sola. Y en las vastas extensiones del sistema Centauri, donde humanos y dracónidos trabajaron codo con codo para forjar la civilización desde el vacío, su historia se convirtió en leyenda. No la historia de una viuda y su arma, sino la de dos seres que habían mirado más allá de las especies y las convenciones para encontrar algo más raro que el helio 3 y más valioso que todos los minerales del cinturón de asteroides. Un amor que trascendió la biología y creó su propia gravedad, uniendo lo que el universo había intentado mantener separado. Su hijo nacería de 3 hijos, no ciudadano de ningún mundo en particular, pero heredero de todos ellos. El primero de muchos, ya que otras parejas mixtas siguieron su ejemplo, atraídas por la promesa de un lugar donde el amor importaba más que las especies, donde las familias podían construirse por elección en lugar de solo por biología. Años después, cuando se le preguntaba sobre aquellos primeros días, Serena sonreía, una expresión que había aprendido de los humanos y adaptado a sus rasgos draconianos, y dicen simplemente, nos elegimos el uno al otro. Todo lo demás siguió a partir de ahí. Y Ryan agregaría con la tranquila confianza de un hombre que había encontrado su puerto después de años de deriva. La mejor decisión que tomé fue responder a esa llamada de socorro que ni siquiera se envió. A veces uno sabe cuando algo necesita protección,
incluso si puede protegerse solo. El cortador de plasma finalmente encontró su lugar en una vitrina en su casa junto a las condecoraciones militares de Rayyan y la primera licencia de minería de Surren. Los visitantes a veces preguntaban por esta pequeña y elegante arma que parecía fuera de lugar entre los demás recuerdos. Nos salvó la vida, diría simplemente Sarrenta. Más de una vez, añadió Rayyan, tomando su mano con garras entre las suyas. Nunca me explicaron más. Algunas historias eran demasiado largas para ser expresadas con palabras, demasiado complejas para ser contadas de forma sencilla. Pero sus hijos lo sabían. Los hijos e hijas híbridos que crecieron hablando tanto humano como dracónido, que podían volar en la atmósfera y caminar en la gravedad, que llevaban en sus genes la prueba de que el amor podía superar cualquier barrera, quebrantar cualquier defensa y crear a partir de dos especies algo completamente nuevo y maravilloso. La cooperativa minera Dragons Fortune se convirtió en la operación independiente más grande del sistema Centuri, conocida por sus salarios justos y políticas de integración revolucionarias. Llegaron naves de todo el espacio humano y dracónido para ver cómo lo habían hecho. Cómo crearon una comunidad donde las especies trabajaban juntas como iguales. Donde niños híbridos jugaban junto a sangre pura de ambas líneas. Donde los viejos prejuicios parecían tan anticuados como los motores de combustión. El secreto, les decía Sarrenta a los delegados y periodistas, mientras sus balanzas cambiaban a patrones de divertida satisfacción, es dejar de ver las diferencias como barreras. Más bien, véalos como oportunidades. Y para recordar, añadía Rayyan, acercando a su esposa y sintiendo como su último huevo se calentaba en la cámara de incubación que habían construido juntos. Ese coraje no consiste en permanecer solo. Se trata de permanecer unidos. Incluso cuando todo el universo te dice que es imposible, el cortador de plasma nunca volvió a dispararse con ira. No hacía falta. El arma había cumplido su propósito, proteger a Sarrenta el tiempo suficiente para que ella encontrara algo mejor que cualquier defensa, una asociación que transformó dos vidas, y eventualmente, el tejido mismo de las relaciones entre especies en su rincón de la galaxia. En las noches tranquilas, cuando los drones mineros tarareaban sus canciones de cuna mecánicas y sus hijos dormían en camas que albergaban tanto escamas como piel, Sarrenta y Rayyan permanecían juntos en su plataforma de observación, mirando las estrellas y recordando aquella noche en la cantina del borde de la nebulosa cuando el destino los había unido. ¿Alguna vez te arrepientes de ello?, preguntó una vez, mientras las membranas de sus alas los envolvían a ambos contra el frío del espacio. Dejándolo todo atrás por esto. Rayyan se giró para mirarla, ese ser extraordinario que le había enseñado que el hogar no era un lugar sino una persona. Esa familia no era una cuestión de especies, sino de elección. Que las mayores aventuras no surgieron de vagar sino de construir algo que valiera la pena proteger. Nunca, dijo simplemente, ni por un solo segundo. Y en los vastos confines del espacio, donde sus hijos crecerían para pilotear naves que podrían saltar entre estrellas y sus nietos conocerían mundos que ni los humanos ni los draconidos habían imaginado aún, su historia de amor se convirtió en algo más que una leyenda. Se convirtió en prueba. Prueba de que el universo, a pesar de todos sus peligros y divisiones, aún podía sorprender. Que dos corazones, por muy diferentes que fueran, pudieran latir en armonía. Que a veces, solo a veces, lo que comenzó como protección podría convertirse en transformación. El cortador de plasma brillaba en su estuche, un monumento a los comienzos. Pero el verdadero monumento estaba a su alrededor, en la risa de los niños híbridos, en el éxito de su cooperativa, en el cambio lento pero constante en cómo la galaxia veía lo que era posible entre las especies. Habían comenzado con una viuda y un arma. Habían construido un futuro en el que ninguno de los dos volvería a estar solo.